Aymara Satelital. Primer plato, Radio Cutipa. Hoy comenzamos los tres junto a Felipe Cordero, que es tan amigo, a quien le digo gracias, Felipe, por estar acá. Felipe Cordero es abogado constitucionalista, es también director de la carrera de Derecho en la Universidad Católica, pero habla a nombre de él y Jorge habla a nombre de Jorge y yo a nombre mío en esta guarida segura. Gracias, Felipe, otra vez contigo. Nada, muchas gracias, Claudia, muchísimas gracias, Jorge, muy buenos días, gracias por la invitación. Y como siempre hay temas muy interesantes que tocar hoy en día, ¿no es cierto? Sí. Tanto nacionales como internacionales. Sí, decíamos hoy en la mañana, a ver, ¿qué ponemos en la lista prioritaria? Podemos comenzar con lo internacional y esta mañana Jorge decía, sí, lo de la guerra, y yo decía, y el derecho internacional, y Jorge me decía, el derecho internacional, pero si ya ni hay, y yo decía, eso hay que hablar, ya no hay, pero hay que decir que ya no hay y que es una barbaridad, ¿no? Digo yo. No, exactamente, justamente, Claudia, creo que lo más importante que debe saber la población en general es cómo el derecho internacional se ha visto vulnerado de todas las formas posibles, es decir, no solamente de una forma, no solamente por un estado, pero ya son varios estados que al mismo tiempo están ya diciendo. Realmente la pregunta es, ¿existe un derecho internacional? ¿Y qué es? ¿Qué es, de hecho, el derecho internacional? Perfecto, excelente pregunta. ¿Qué es el derecho internacional? ¿A qué nos referimos en realidad, no? El derecho internacional, en general, el derecho son normas que nosotros nos comprometemos a cumplir. O sea, también, como hay derechos, también hay obligaciones. Hay obligaciones de respeto, hay derechos en los que yo puedo ejercer, pero ¿qué es un derecho en sí? El derecho es aquella, digamos, cualidad que una persona tiene para ejercer o no una acción, ¿no? Eso es un poco en síntesis lo que sería el derecho. Ahora bien, el derecho internacional son los acuerdos que los estados en general han llegado. Pueden ser acuerdos tanto bilaterales, es decir, de dos estados, multilaterales, que quiere decir más estados. En general nosotros hablamos del derecho internacional como acuerdo multilateral. ¿De dónde nace? Básicamente hay que preguntarnos, ¿pero por qué existe? ¿No? Sí, es como la constitución en un país, bueno, esa es la constitución internacional, ¿no? Va un poco, a la que se someten los países. Un poco así, pero ¿cuál es el objetivo con la diferencia con la constitución? La constitución nos obligamos a respetarla, tanto el Estado como los ciudadanos nos obligamos a respetarla. En cambio, en el derecho internacional, aquí los estados, si bien son acuerdos, pero no se obligan a respetarlos íntegramente. ¿Qué quiere decir esto? Que se van generando acuerdos poco a poco, es decir, con los años se van generando acuerdos después de la Segunda Guerra Mundial, que después, o sea, nace a partir de la Segunda Guerra Mundial. Nacemos allá de hostias, de aguantazos, sí. Mucho, hasta aquí, hasta el límite, pongamos reglas específicas para que esto no vuelva a suceder. Genial. Y poco a poco se van generando, digamos, convenios. Puede ser Ginebra, puede ser el Convenio de Roma, Estatuto de Lisboa, hay muchísimos. Pero ¿Los componentes son básicamente convenios? Componentes son convenios, es decir, se va creando a partir de convenios, a partir de acuerdos, incluso a partir de la tradición. Es decir, muchas veces la tradición puede ser la que genera un derecho internacional. Un ejemplo claro es entre Francia y España, ¿no? Hay una isla que está en medio de esos dos países que va alternando de jurisdicción dependiendo de los años que va teniendo, ¿no? O sea, ¿Cuál isla? Justamente está en País Vasco. Es una isla muy pequeñita, muy pequeñita, pero que va alternando justamente de jurisdicción.
Unos años va a pertenecer a Francia y otros años va a pertenecer a España. Qué salomónico, ¿no? Pero esa es la costumbre. Muchas veces la costumbre también es una fuente del derecho internacional. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos hecho hoy en día? Es romper esas reglas, esos acuerdos. Uno de los acuerdos principales que estamos rompiendo hoy en día es el Acuerdo de Ginebra. Antes, disculpen, ¿todos los países aceptan esto o hay algunos que dicen, ustedes con su derecho, yo hago lo mío? Excelente pregunta, Claudia, súper buena pregunta. Mira, yo te puedo contestar. La Organización de las Naciones Unidas, que es la que hace respetar, o por lo menos que promueve estos acuerdos y tratados, tiene 193 países, creo, ¿no? Sí, 194. 194, bueno, que a veces se van agregando, porque son pequeños países nuevos. Prácticamente están todos. Después que lo respeten o no lo respeten, pero prácticamente están todos. Y los países importantes están todos. Puede haber alguna islita que sea autónoma, que no respete eso, o que no esté adherida a las Naciones Unidas, pero que no incide en absoluto, ¿no? Pero Felipe. Es que hay muchos intereses. El problema es que son los intereses internacionales que muchas veces manejan ese punto. Palestina, por ejemplo. Palestina, si bien se la reconoce como un territorio que tiene, digamos, un gobierno, una ciudadanía, una población, pero no es un miembro que tiene derecho a voto en Naciones Unidas. Pero más allá de Naciones Unidas, ¿el derecho internacional incluye a priori a todos los países? Debería incluir a todos los países. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un país? ¿No? ¿Qué es un estado? Hay enclaves, hay estados, ¿no? También hay territorios de ultramar, es decir, el estereotipo de estado como lo tenemos en Bolivia no es únicamente el que tenemos exactamente en Sudamérica, que es un territorio, una población. Muchas veces eso puede ser un poco más debatible. En este Pero caso, más allá de estos casos específicos, no hablo de la pequeña islita, hablo de los países con mayoría de edad, que no tienen problemas en su carta de identidad. Todos están en algún momento presentes, han sido en algún momento firmantes de esta estructura que llamamos derecho internacional y que hoy podemos reclamar de no estarlo cumpliendo? Son parte de la gran mayoría, es decir, un Estado se compromete, cuando entra a Naciones Unidas se compromete, entras al club. Entramos al club, todos nos comprometemos a seguir ciertas reglas básicas. Entre ellas está la paz mundial, está el respeto entre estados, está el respeto a la soberanía. Todos hemos firmado eso. Hemos firmado eso. ¿Por qué? Porque en realidad... Si no, no entras. Bueno, hay dos momentos importantísimos, ¿no? Primero es el momento donde el Estado o el representante del Estado acude a esas instituciones, firma el tratado y dice, nosotros acordamos en ser parte de Naciones Unidas, por ejemplo. Pero luego tiene que llegar a tu Estado, es decir, tu Estado tiene que ratificar eso mediante el Poder Legislativo o lo que diga la Constitución. Claro. Depende quién va a ratificar. Pero tengo una duda, creo que Jorge estás hablando de Naciones Unidas, Jorge. Sí. Yo estoy hablando de derecho internacional y estoy preguntando si esto depende de Naciones Unidas o la instancia como que va más allá, Felipe. No, hay instancias más grandes. Es decir, Naciones Unidas es una parte del derecho internacional, pero también hay otros elementos, por ejemplo, la Corte Penal Internacional. Más abarcativa, ¿no? Que abarca a otros estados, en este caso también el derecho internacional abarca a la Unión Europea, que también es parte del derecho internacional. Pero es una institución que nace a partir del acuerdo de varios estados, pero que si bien es parte del derecho internacional, no es parte de ONU. La Unión Europea no es parte de la ONU, son diferentes. La Unión Africana, el Mercosur... Pero los miembros de la Unión Europea sí son parte de la ONU. Exactamente. Como miembros, como países, como individuales. ¿no? Claro. ¿Por qué hago estas preguntas? Y usted me dirá que estoy perdiendo el tiempo con derecho internacional, porque en verdad mi siguiente pregunta es cómo este armatroste está quedando totalmente rajado, está siendo inútil, ya no existe. Por eso Jorge me decía, ¿derecho internacional? Perdón, ¿de verdad vamos a hablar de derecho internacional? Cuando hoy nadie respeta el derecho internacional. Por eso yo preguntaba si hay alguna fuerza en medio de todo este desmadre que estamos viviendo. ¿El derecho internacional sirve para tus clases, Felipe? ¿O qué? Yo quisiera que sirvan para un poco más que mis clases. Es decir, uno de los elementos importantes en el derecho internacional son hay dos cortes grandes en general. La Corte Penal Internacional, donde se juzgan a personas que han cometido delitos de lesa humanidad. Esa todavía yo creo que crea un poquito en esta. Claro, es muy importante esto. La Corte Penal Internacional, que también está en La Haya. Exactamente. Bien, pero si yo no estoy adherido a esa Corte, ¿me puede sancionar? Siempre y cuando cumplamos ciertas condiciones. ¿Cuáles son? Que tú, por ejemplo, cometas violaciones de derechos humanos
a tus ciudadanos. Por ejemplo, en el estado de Bolivia, imaginemos, ¿vale? Imaginemos que en Palestina hay bolivianos. Perfecto. Somos nosotros, como Bolivia, somos miembros de la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, si es que, por ejemplo, por algún motivo, ojalá que nunca ocurra, pasase algo con esos bolivianos, una violación de derechos humanos, en este caso, el Estado boliviano, como Estado miembro, puede demandar a la Corte Penal Internacional el asesinato, o digamos, imaginemos, un genocidio de bolivianos en Palestina. Imaginemos. Pero nosotros como Estado podemos acudir justamente por los bolivianos que se han visto afectados en ese momento, en ese territorio, que puede que no sea parte, porque Palestina tampoco es parte de la Corte Penal Internacional, porque no es considerada como un Estado. Entonces no es parte. Pero en este caso nosotros podemos acceder como Estado parte. Esto imaginando, perdón, un ejemplo, pero sin imaginar, hoy estamos viviendo esta tensión, esta agresión, porque no encuentro otra palabra, Estados Unidos, Irán, con los mecanismos que también tiene Irán, la participación de Israel, la insistencia de Israel en Washington de actuar, luego tenemos otros países, desde el Líbano hasta otros, solamente para hablar de esta tensión, sin imaginar, en este caso, ¿hay un derecho internacional que sirva para algo, Felipe? No, si yo quisiera decirlo, o sea, quisiera yo decir a todas durante las cámaras, no, sí hay un derecho internacional, existe de verdad. Lamentablemente yo veo cada día que pasa, cada evento que sucede, cada tweet que veo, digamos, de vamos a erradicar una civilización entera en una noche, como ha ocurrido en algunos tweets, digo, wow, y hemos llegado a ese punto donde ya hay una impunidad de, yo como presidente, en este caso, hablamos directamente, ¿no? Trump menciona, vamos a erradicar en una noche una civilización entera, un genocidio. O sea, en otras palabras, eso es un genocidio a nivel internacional. Entonces, que ese acto quede en impunidad de, no ha pasado nada, ha sido un tuit, y como dice también Marco Rubio, ¿no? Son sus bromas del presidente, nadie las sabe comprender o entender. Y digo, wow, a este punto hemos llegado en el nivel internacional. Y el problema es que los estados muy pocos se pronuncian sobre ellos, porque tampoco quieren hacer frente al estado que en teoría se enorgullece de tener el ejército más grande del mundo. Vale, pero es que a nivel internacional ese derecho se ha visto fracturado en mil pedazos, ¿no? Claro. También con las constantes amenazas de vamos a bombardear centrales nucleares, bueno, en este caso centrales eléctricas, centrales de agua, vamos a bombardearlas para que se queden sin energía. Pero eso atenta también contra justamente tratados internacionales que hay. En este caso hablamos de los de Ginebra. Ginebra hay 4 tratados, por ejemplo. Pero ya hay acuerdos sobre ello. El problema está que con esos tweets, con esas amenazas, estamos quebrando. Ahora, por otro lado, también hay que ver a nivel internacional que también hay otros estados que están oponiendo a esta fuerza. Entre ellos está justamente la reunión que hubo en Barcelona, convocada por el presidente Sánchez de España, diciendo, queremos un poco reunir a la gente que queremos que el derecho un poco se respete. Ahí se ha incluido a Petro, justamente a Lula da Silva, a Sheinbaum de México, Pedro Sánchez, y también en Europa. Es un club también. Se está haciendo también otro club, o sea, son clubes que también el derecho internacional va generando. ¿Por qué es un club? Llamó a todos los del palo de él, no llamó a otros. Llamó a Sheinbaum, Petro, ¿qué más? Pero eso le quita legitimidad, Boric, estamos Boric hablando de... No le quita, pero no le agrega tampoco, porque tendría que haber sido más amplio, me parece. Pero de algo se comienza. Es decir, también ONU, por ejemplo, cualquier acuerdo, digamos, de Europa también nace a partir de 3 estados. Es decir, Europa nace a partir de decir Francia, Alemania, Inglaterra, dicen, ok, ya Italia dice, ya basta de cosas, vamos a hacer un club, que es el club de la Unión Europea, por ejemplo, que hoy en día a nivel internacional realmente son los estados que más respetan los derechos humanos a nivel internacional, la Unión Europea. Pero a nivel general, yo veo, o sea, tomando ejemplos que vemos hoy en día, tanto en el periódico, y digo, wow, es decir, los derechos humanos está muy bien proponerlos, decir que los tenemos, pero ¿realmente existen? La pregunta sería, ¿existen realmente? Pero vos fíjate que, sí, Europa respeta mucho los derechos humanos, la no beligerancia, yo amo todas esas cosas, pero Europa es el continente que ha generado y realizado más guerras a lo largo de la humanidad, y actualmente tiene una guerra en la cual sí participan Francia, Inglaterra, todo eso. ¿Por qué? Porque participan a través de la OTAN y participan a través del apoyo a Ucrania.
no sé si tiene razón Rusia o Ucrania, no es el tema. El tema es que están involucrados en una guerra que en 4 años ya lleva 2 millones de víctimas, entre muertos y heridos, sin contar los desastres, como por ejemplo, no romper una casa o 1000 casas, sino el desastre de romper la economía. La economía, al romper la economía, se genera pobreza para toda la población. Entonces, las palabras de Francia son hermosas, las palabras de Inglaterra, todas son hermosas, pero ellos están involucrados en una guerra actual, en este mismo momento. Pero más allá de eso, creo que estamos también ante una Europa debilitada, de mucho principio, de mucha bandera, ¿no? Me encanta el himno a la alegría, pero claro. Macron hoy pega el grito al cielo, u otro mandatario de la Unión Europea, y en Estados Unidos mucha bola no les dan, entonces también estamos frente a un cierto eclipse en Europa, sí. ¿No? Me falta agregar una cosita. El otro día, hace una semana, Merz, el canciller alemán, que no es el canciller de acá, el canciller en Alemania es el presidente de la República, dijo, tenemos que darle los 90.000 millones de euros a Ucrania, ¿no? Para armamento. Claro, Alemania es el principal productor de armas del mundo, muy por encima de Estados Unidos todavía. Y Merz, además, fue un ejecutivo de la principal fábrica de armas. A lo que voy, directamente lo dijo, no es que lo invento yo. Hay que darle los 90.000 millones a Ucrania para que siga la guerra. Entonces, y después emite otro comunicado diciendo, no... ¿Estamos muy malos con Europa? Felipe, queremos escucharte a ti. No, yo creo que estamos, o sea, Europa está bien. El problema de Europa es que ha caído, yo creo que ha caído en la ilusión de Estados Unidos. Es decir, Europa después de la Segunda Guerra Mundial decide, vamos a poner orden entre nosotros, genial. Pero ¿dónde nace un poco el conflicto con Rusia? Es decir, a nivel internacional, ¿de dónde nace este conflicto? Si bien se ha dividido Europa después de la Segunda Guerra Mundial en 2 partes, el bloque, digamos, comunista y el bloque más liberal. Ok, pero ¿quién realmente convierte el enemigo a Rusia? Porque Rusia, no olvidemos, tiene casi un 30% de su territorio dentro de Europa. Es decir, es parte de Europa. Que no lo consideramos parte de la Unión Europea es diferente. Pero yo creo que ha sido los intereses, en este caso, de un país que han creado un enemigo en Europa, han dicho, este es el enemigo. Ok. Y justamente entre los europeos también ha habido muchos intereses. Ha habido mucho conflicto, todo es geopolítica en realidad, en este caso no hablamos de geopolítica internacional, cómo se han movido un poco las fichas, y realmente las guerras, ¿de dónde nacen? Las guerras nacen de intereses, ¿no? Intereses que tiene un país sobre temas económicos sobre todo, realmente va sobre temas de poder o economía, que van aparejados necesariamente ambos, ¿no? Pero Europa ha sufrido, yo creo que muchas guerras, demasiadas guerras, y dado esas guerras han dicho, ok, es momento de respeto. Yo considero que Europa en general sí ha logrado, digamos, una unificación integral a nivel de derechos, a nivel, digamos, de fronteras también, a nivel económico. Aduanera. Ha llegado a muchos objetivos que muchos estados quisieran llegar en América Latina. Ahora bien, de que se ha creado un conflicto con Rusia que no se puede resolver en el corto plazo, no lo veo posible, ¿no? Además que hay muchos intereses, sobre todo de un país que también mete cizaña, ¿no? Es como que, dale más fuerte, ya te voy a dar dinero, adelante, pégale, ¿no? Tú dale con todo lo que puedes. Pero quienes realmente están resultados afectados de todo este, digamos, conflicto es la propia Europa. Deberían llegar, en este caso, yo creo, sería lo más inteligente, llegar a un acuerdo. Y lo que a mí me da un poco de rabia, sinceramente, es como un presidente extranjero, bueno, en este caso Trump, se hace la burla de los presidentes europeos. Se hace la burla tanto de Macron, en este caso, de los alemanes, de España. ¿De quién nos ha hecho la burla Trump? Pero de una forma tan jocosa, pero tan mal encaminada, con mala fe. También de Meloni se ha hecho la burla, de sus mejores amigos. Hoy están de moda los presidentes que cacarean, pero mal, ¿no? Y el problema está que no dicen nada al respecto, ¿no? O sea, es decir, yo si es la burla de mi presidente, digo, hombre, o sea, ¿quién se cree ese señor para meterse con mi presidente? O sea, ya no hablo como de una posición política, de derechas, de izquierdas, me da igual, pero te estás metiendo contra el Estado. Totalmente. Y ahí yo siento que hay una vulneración del derecho internacional. Y las formas, cómo se dan, más allá de club, no club, de te gusta, no te gusta, creo que hoy están de moda los presidentes que realmente
sobrepasan las formas y no es un tema de estilo, es un tema de destrucción de no solamente las formas, el derecho internacional, en fin. Bueno, si les parece, porque estamos con el tiempo así corto, volvemos al país y hablamos de el caso Revilla y Aguasi, porque ya está, dirán también, sí, bueno, no, pero... una última cosita, porque estábamos hablando de la guerra de Irán y esta mañana Irán bloqueó el paso de algunos y bombardeó algunos barcos. Estados Unidos hoy tenía que ser ¿cómo se llama? Hoy era el límite, a las 8 de la noche, el límite de la tregua, pero fue extendido. En este momento Irán atacó un par de barcos, Irán se adjudica, digamos, el control total del paso del estrecho de Hormuz y eso no lo va a ceder nunca, eso lo acaban de decir. Entonces, eso es un tema que es como el tema de Rusia y Ucrania. Cuando fuimos a la, ¿cómo se llama?, a la conferencia de prensa del embajador y dijo, Rusia nunca va a ceder el Donbass, ¿no? Entonces, porque el Donbass es ruso, punto, ahí termina todo. Entonces, ¿eso qué significa? Que esa guerra va a seguir. Y esto también significa que puede ser un problema para la solución final de la guerra, ¿no? Porque si Irán nunca va a ceder eso, el conflicto va a seguir, ¿no? Y solamente eso para acabar esto, que lo que mencioné es súper importante, algunos acuerdos internacionales pero que no son escritos. Gorbachev hizo un acuerdo con Estados Unidos cuando se retiró justamente el bloque comunista, se retiraba ya a lo que es la actual Rusia. Y Gorbachev hizo un acuerdo oral con Estados Unidos, es decir, no van a implantar ninguna otra base en la parte este de Europa. Están prohibidos de que se puedan expandir. Hasta ese momento las bases habían llegado a Alemania. Ok, pero con el tiempo, digamos, empezaron a haber bases ya en Estonia, en Finlandia, por último en Finlandia. ¿Base de quién? De la OTAN. Ese es el acuerdo que llegó Gorbachev a nivel, digamos, oral, verbal. Claro, cuando ya llega a Ucrania, que Ucrania ya es... No, pero los acuerdos verbales no existen. No, pero en el derecho internacional sí existen. El problema es ese, ¿no? Y claro, cuando ya llegan a Ucrania es como que, ok, ya pasó la línea roja, ya te has metido dentro de mi casa, ya no es que sea en el patio, no, ya te has metido dentro. Y ese acuerdo, quien lo ha violado primero, o quien ha empujado esa violación primero, es la OTAN. ¿Y quién está detrás de la OTAN? Sabemos que es Norteamérica, en este caso, porque la presión que tiene la OTAN, realmente cuando yo leo un comunicado a la OTAN, digo, esto es lo que dice Trump, pero con otras palabras, ¿no? Desde mi opinión. Pero era únicamente para cerrar la idea de que también esa guerra ha sido muy empujada por un país, ¿no? Es decir, poner presión de, ustedes ponen bases de la OTAN aquí y luego van a ser parte de la Unión Europea y ahora sí ya la ligamos parda. Creo yo. No, y ya entró Ucrania en la Unión Europea. Todavía no. Mejor dicho, pidió el acceso, ¿no? La entrada. No Claro. se la dieron porque si no Rusia presiona cada vez más, ¿no? O Pero puede... la pidió hace como 20 años, el acceso a la No, Unión. pero ahora ¿Está largo el proceso? Zelensky fue el que activó esto. Claro, la mayor parte de los países que están cerca digamos, que son europeos, pero que no son parte de la Unión, han pedido el acceso. Pero ¿qué tienes que tú para acceder a la Unión Europea? Tienes que tener ciertos requisitos. Y eso justamente... Muchos, ¿no? Muchísimos, pero la Unión se dio cuenta con Grecia que cometió un error. Porque la Unión Europea tenía un eslogan que es todos a la misma velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Si tú entras al club a la misma velocidad que nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que al menos garantizarnos que tienes una educación pública garantizada, una salud pública que esté casi a los alcances de la Unión Europea y también en infraestructura. Porque lo que no quiere la Unión es que alguien entre al club, digamos, sin tener nada y tú le tengas que dar todo. Es decir, no puede, y lo que hizo Grecia fue justamente falsear datos. No mostró enteramente los datos económicos reales. Y fue donde Grecia llega a ese estancamiento económico de que todos conocemos, que llegó a una crisis Se agarra total. de la Unión Europea. ¿Y qué hace la Unión? Tiene que desembolsar dinero para mantener esa educación pública, esa sanidad pública, esa infraestructura pública a unos estándares europeos, porque ese es el lema, ¿no? Que son Europa altos, ¿no? a una velocidad. Grecia falseó el formulario, puso todas las cifras equivocadas, eso fue. Y entró, y la Unión Europea lo asistió, eso fue el tema. Y después se armó un lío. Una cosa, lo de la OTAN tiene un antecedente, que es la guerra ruso-finlandesa. Cuando hace muchos años, antes de la guerra o con la Segunda Guerra Mundial,
¿Qué pasó? Que a raíz de que Finlandia se había hecho aliado de Occidente, Occidente podía venir con sus tropas, pasar por Finlandia y estaba en la puerta de Rusia, en la puerta de Moscú. Entonces, ahí es donde ataca Rusia a Finlandia y lleva la frontera más para allá, para tenerla más lejos. Y esto es lo mismo lo de la OTAN. Si Ucrania forma parte de la OTAN puede traer sus bases hasta la puerta de Rusia. Y eso es lo que Rusia no quiere. ¿Hablamos del tema nacional? Sí. Quedan 5 minutos. ¿Nos vamos con el...? Súper rápido, ¿Sí? podemos hablar Sí, como porque- Cano. Tenemos más tiempo. Tema nacional, yo creo que tenemos ahora mismo abierta una lucha entre cortes, entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Y esto cada vez se va abriendo, o sea, cada vez que se va abriendo, desde mi opinión, un poco más, con las opiniones que daba, o malas opiniones, o desacertadas opiniones de Romer Saucedo. Justamente ayer atacó... ¿Cuál es la función de Romer Saucedo? Romer Saucedo es el presidente del Tribunal Supremo, pero es un órgano que se dedica, es el órgano judicial, el que se dedica a juzgar, en ciertos casos, digamos, es la última instancia judicial que tenemos en Bolivia. Perfecto. ¿Viene a ser la Corte Suprema de otros países? La Corte Suprema de otros países. Genial, perfecto. ¿Y cuál es su primera función para entender lo que tendría que hacer? La primera función es únicamente es la revisión de los casos que llegan en casación al Tribunal Supremo. Revisar los casos que les llegan, que es un tema judicial. Pero no puede emitir ningún tipo de opinión pública, porque ya Y está menos política. y menos política, porque te estás metiendo Pero ya incurre demasiado a en dar política. justamente un criterio previo de cuestiones que puede que vayan, digamos, en contra de algún caso que te pueda tocar. Es decir, puedes opinar, o sea, un juez en general en la doctrina no puede emitir criterios ni políticos ni tampoco emitir criterios como hacía el tuntún a la prensa. Tienen que ser muy cuidados porque realmente tú estás Ni juzgando. adelantados, ¿no? Ni adelantados. Tú puedes juzgar a una persona, pero tienes que tener mucho cuidado con ello. El problema de Romer Saucedo es que ha emitido criterios demasiado, o sea, durante ese tiempo, demasiado desacertados desde mi punto de vista. Él es un juez que se dedica a lo judicial, pero se mete en temas constitucionales. Y políticos. Y políticos, totalmente. Entonces yo veo ahí una degradación de toda la justicia. Si bien hay ¿Fue elementos- antes así o tú crees que Romer Saucedo está mostrando una nueva etapa en esta función? No, totalmente una nueva etapa desde este Totalmente. nuevo gobierno, ¿no? Pero aparte de otra cosa, Felipe, en cualquier país el presidente de la Corte Suprema no habla No hablas. con la prensa, jamás da una entrevista. Este hombre, Romer Saucedo, está todos los días en la televisión. Todo el tiempo y emitiendo cosas, digamos, como este caso de los mutualistas, ¿no? El caso mutualistas que justamente ayer emitió su opinión. ¿Qué dijo? Él mencionó que ya es muy fuerte, ¿no? Él dijo específicamente que no debería hacerse caso a un fallo constitucional que atente tan ampliamente contra los derechos humanos, contra, digamos, la propia Constitución. Se Pero tiró contra el fallo constitucional. él dijo que no había que respetarlo, básicamente. Y digo, wow, o sea, que una autoridad como el presidente del Tribunal Supremo te diga, no debe respetar lo que diga el fallo constitucional, y digo, es directamente tirarte contra el Tribunal Constitucional, contra todo el organigrama que tenemos. Y la Constitución. Y la propia Constitución. Entonces digo, ¿en qué estado estamos? Si bien la justicia constitucional en Bolivia tiene sus bemoles, tiene sus peros, es decir, no ha actuado de buena forma, una forma bonita, ¿no? No actuó de una buena forma, pero aún así tenemos que respetarla, nos guste o no. Es decir, podemos criticarla muchísimo, sí, pero realmente emitir opiniones de ese calibre, ya, realmente diría yo que wow, no podemos llegar a ese punto de selva. Estamos trayendo el derecho internacional de un nivel selvático, un poco exportándolo a Bolivia para que no acatemos eso, porque no acatar un fallo constitucional es muy grave, porque tenemos ahora mismo magistrados que son los electos. Que no tengamos el quórum para, digamos, hacer una sala plena en el Tribunal Constitucional es otra cosa. Que también no se está hablando de momento qué vamos a hacer con esas falencias, con esos cargos acéfalos de momento. Nos quedan varios departamentos que no han tenido elecciones judiciales y deberíamos pensar, bueno, en este caso el legislativo debería pensar cuándo vamos a plantear elecciones judiciales para que esos cargos acéfalos realmente tengan magistrados hoy en día y tengamos justamente un quórum en el Tribunal Constitucional, porque ahora mismo son 4 nada más. Yo lo que no entiendo es cuál es la familiaridad entre el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional. ¿Están ligados?
podríamos decir que son ¿Quién manda más? Podríamos decir que son primos hermanos. Ahora, el Tribunal Constitucional en la Constitución es parte del órgano judicial. O sea, en algunas constituciones se lo saca con un órgano diferente, pero en nuestro organigrama constitucional, el Tribunal Constitucional es parte del Poder Judicial. A nivel, o sea, también es muy cuestionable que... ¿Y dentro del Poder Judicial quién manda más? Dentro del Poder Judicial es que no hay quien manda más. El que manda más a nivel judicial es el Tribunal Supremo. Pero aquí tenemos justamente la Constitución, te dice que el Tribunal Constitucional se va a encargar de la interpretación de la Constitución. De la Constitución. Específica. El judicial se encarga de problemas de las personas. Es decir, en este caso, dos personas jurídicas o, digamos, en este caso pueden ser personas individual, todo tipo de personas, pero el punto está que son ellos los que, digamos, el Poder Judicial se encarga de conflictos de personas. Genial. Y el Tribunal Constitucional se encarga de problemas constitucionales, donde hay una vulneración o bien de un derecho fundamental o bien conflictos también entre instituciones, porque también va a dirimir conflictos, por ejemplo, de competencias. Competencias en cuanto a quién tiene la competencia de salud, quién tiene la competencia de, digamos, de educación, si soy yo como gobierno de Santa Cruz o soy, digamos, el municipio de Porongo. Pongo un ejemplo, ¿no? Pero ese tipo de competencias. Pero es el Tribunal Constitucional quien dirime realmente o interpreta la Constitución. El judicial no interpreta la Constitución. El judicial lo único que hace es aplicar la normativa al caso específico. Claro. ¿Son primos hermanos? Sí. Dependen jurídicamente en, digamos, cualquier caso que entre en litigio, sí, sea constitucional o no. Y solamente en los casos en el que el Poder Judicial puede que se haya denotado una vulneración a un derecho fundamental, recién la persona puede acudir al Tribunal Constitucional. Recién en ese caso. Antes no. Hay, digamos, siempre las excepciones, sí, pero siempre hay que agotar la vía judicial primero, claro, para luego ir a la vía constitucional. Pero cuando hay pelea entre dos cortes, claro, es donde hay mucho Hay un conflicto. problema de diseño, entonces. Tal vez hay un problema de diseño en cuanto a cómo llegamos al Tribunal Constitucional, sus competencias y realmente ese límite que se está estableciendo. Porque hoy en día, ¿cuántas sentencias realmente debería emitir el Tribunal Constitucional? De hecho, esto lo habíamos hablado hace poco con un magistrado. Tenemos más o menos 20,000 casos que quedan pendientes. Es decir, que el Tribunal Constitucional, si se quiere poner al día, más o menos usted, digamos, como televidente puede hacer el cálculo de cuánto le demoraría al Tribunal Constitucional, cuántas sentencias tendría que ser al día para ponerse al día. Entonces, el número básicamente ronda en torno a las 55 sentencias por día, contemplando sábados, domingos, fiestas, navidades, Pascuas, contemplando todo. Una locura. 55 tiene sentencias. Folios así, de este tamaño, ¿no? Y hay que leer todo primero. Claro, tú tienes que leer todo el caso. Hay que leer todo y después emitir justicia. No solamente, no es justicia. Dictamen. Estamos estableciendo aquí quién ha vulnerado un derecho constitucional. Pero para leer eso y para interpretarlo, generalmente tienes que tomar un cierto tiempo. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que creo que todo el mundo la conoce, la Corte Interamericana emite entre 35 33 sentencias al año. Al año. Al año. Y aquí, el órgano constitucional, el Tribunal Constitucional, está emitiendo, o tiene que emitir para ponerse al Pero día. aparte de cuántos miembros tiene la Corte Internacional y cuántos tiene la Corte Constitucional acá. A lo mejor acá son 5 o 6. Aquí son 9. Aquí son 9 magistrados. Bueno, son muy pocos. Allá son 7. Para tantos casos. Pero hablamos de que son 55 al día por magistrado, en este caso, casi. O sea, por magistrado son casi 50. No, físicamente es imposible. Entonces realmente tenemos que replantearnos varias cosas. En Bolivia hay que replantearnos cómo realmente se organiza el Tribunal Constitucional, cuál es su objetivo que debería tener. Tenemos que replantearnos, hablando, digamos, en general, la ley, en este caso, electoral, que muchos están hablando de la ley de cambio de la ley electoral. Tenemos que hablar del presupuesto general del Estado, leyes que se están modificando, qué puede ser el Estado. Tenemos tanto de qué hablar hoy en día en Bolivia a nivel jurídico, pero creo que esos debates no se están generando. Creo que nos estamos dejando pisar un poco. ¿Dónde se dan en la Asamblea? Deberían darse en la Asamblea. El problema es que hemos visto que un vicepresidente ha dado un discurso en la Asamblea vacía o llena de fantasmas. Una de dos. Estaba o llena de fantasmas, ¿verdad?, o realmente vacía porque no sé a quién ha dado el discurso. Entonces, pero el caso de Saucedo a mí me recuerda también el de Ávila, que está, no sé, tiene 10, 12 entrevistas diarias, y también el caso del ministro de Gobierno, que
habla del caso Marcet, o sea, da todos los pormenores del caso Marcet a una periodista, ¿no? Que ya lo hizo 2 veces. ¿No tendría que ser en conferencia de prensa dentro del ministerio? Decir, esto es lo que pasó con Marcet, estamos a disposición de la prensa, que me pregunten lo que quieran. No, habla con una periodista. No me parece conducente eso. Desde el punto de vista comunicacional, digo. No, a mí tampoco. O sea, si es una comunicación oficial, debería ser justamente en la institución a la que pertenece. Pero bueno, es lo que creo. Y en conferencia de prensa, ¿no? Sí, debería ser en conferencia de prensa, en mi opinión, siempre. Para hacer un comunicado oficial y no una comunicación entre Claro, todos los de café. medios. Seguro. Y el tema de Revilla que le queríamos preguntar. Yo creo que Revilla estará contento porque ya no tenemos tiempo ahora, pero lo podemos dejar para una siguiente, porque es un tema, ¿no? El único gobernador que va a llegar con el 20% sin segunda vuelta, muy sospechoso, pero lo dejamos para la siguiente. Felipe, Sí. siempre hay un mañana. Ese mañana yo diría que va a ser cuando Yahuasi llegue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Va a ir? Yo creo que sí, es decir, tiene todas las posibilidades de llegar. O sea, cualquier persona puede llegar a la Comisión Interamericana, no hay ningún problema. Ahora es que te acepten el caso. Pero yo creo que en algún momento este caso va a llegar a Bolivia, va a decir pase por caja porque yo veo que ha habido una vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Es decir, el Tribunal Constitucional, justamente en el auto constitucional que ha emitido, yo creo que hay vulneraciones de derechos constitucionales. Ahora tiene que haber un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, pero no tengo, digamos, toda la esperanza de que el Tribunal Constitucional vaya realmente a rectificar todo lo que se ha dicho en el auto. Y encima los medios no tratamos estos temas, así que bien. Para la siguiente vez lo seguimos. Bien, para la siguiente vez lo hacemos. Bueno, gracias Felipe, viste hay un montón de temas. Nos vamos a una pausa, ¿sí? Vamos a la pausa. Dale. Y enseguida volvemos con temas de diablos que le va a interesar. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Prove. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, Banco Prode. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo Continúas viendo Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Prove. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, Banco Prode. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Franco, 37 años. Qué bárbaro. Bueno, volvemos a esta guarida y yo tengo que compartir con ustedes la imagen de Víctor Hugo Romero, que vamos a ver a continuación. A ver, ¿qué trajo hoy? Es una representación del mago. No es un mago, es un policía o es un policía mago que dice Alakazam, y de ese sombrero de mago va a sacar una caja fuerte. Usted sabe que es ya la tercera caja fuerte.
estamos obviamente pensando en el caso Marcet, y Víctor Hugo Romero desde Cochabamba se ha inspirado en este caso porque autoridades policiales encuentran primero una caja, no había nada más, después sí había la caja, y después ahora hay una tercera, después hay una tercera, ahora hay joyas, hay relojes. Es un tema que Jorge tocó también, ¿no? Sí. ¿A la Kazam qué viene a hacer? ¿Abracadabra? No sé, yo calculo que sí. Imagino, ¿no? Ahora, yo digo una cosa, ¿cómo no la vieron la tercera caja fuerte? Es así, es gigante, como un ropero. ¿No la vieron? No le informaron al ministro, tal vez, ¿no? Es lo que decías en el anterior bloque. Claro, ahí justifica la caricatura de Víctor Hugo Romero. Sí. Bueno, pero tenemos otra cosa, yo quería comentar esto. Es una noticia de hoy. Lufthansa canceló 20.000 vuelos. 20.000 vuelos para ahorrar aérea. Combustible ante una realidad que ya empieza a escasear el combustible, o va a empezar a escasear. Las autoridades europeas del tema de energía han dicho que hay combustible como para 6 semanas más. Si el conflicto en Irán, en el estrecho de Hormuz, se perpetúa, se demora mucho más, puede ser catastrófico. Pueden no haber vuelos. Imagínate que en Europa hay decenas de miles de vuelos diarios para todo, para negocios, para todo. Para el fútbol. Los equipos de fútbol viajan permanentemente todos los días, dentro de sus países y también internacionalmente. Estos vuelos que han cancelado hasta octubre son vuelos cortos, ¿no? De Frankfurt a Múnich, o sea, ciudades que uno puede ir por carretera para ahorrar ese tipo de combustible. Pero si esto se alarga, puede ser muchísimo más grave. Y ya hay otras aerolíneas como Iberia y todo que han reducido, no así tan drásticamente, de 20.000 vuelos. Pero esto es ¿cómo se llama? El coletazo de la guerra de Irán. Y el precio, porque yo estaba mirando el tema del presupuesto general del Estado con un dólar, con un precio del petróleo a $71 el petróleo. Pero el petróleo se puede ir a 100 y el presupuesto explota. Eso por un lado. Y segundo, hoy tenemos colas otra vez para cargar gasolina en La Paz y en el Alto. Colas largas. Entonces, yo creo que el tema de la gasolina no es puntual, es un patrón. En Bolivia no hay gasolina. Creo que es el único país del mundo que tiene este problema. La gente, aunque tenga la plata y aunque pague sin subsidio, no tiene gasolina. Y si tiene gasolina, está mala. Ayer subimos al ascensor y una vecina dice, estaba contrariada, ¿qué te pasa? Se me dañó el auto por la gasolina. Entonces eso le pasa a todo el mundo. Grave, ¿no? Sí, no todos son malas noticias, hay una buena, mire, hay una invitación a visitar este stand ecoamigable. Tú lo conoces, ¿no, Jorge? Estuvimos en entrevista con los ejecutivos de Proden. Hermoso, está en un 90% hecho con materiales reciclados, de todo tipo, ¿no? Que puede ser madera anterior, que se usó para otras cosas, plásticos, restos de elementos de computación, sí, vidrio no, porque el vidrio es muy difícil de reciclar, ¿no? Tarda mucho tiempo, pero se puede también se puede reciclar. Y bueno, el papel, cartón, muchísimas cosas, y se hizo ese stand que es extraordinario. Realmente me gusta mucho. Esto se va a inaugurar mañana cuando abra la FEXCO, que es la feria de Cochabamba. Sí, 23 de abril, en el campo ferial Alalay, en Cochabamba. Exacto, sí. Y Proden está completamente comprometido con el tema medioambiental, con el reciclado. Es apasionante el tema del reciclado. Fíjate que han hecho todo un piso de goma con llantas. Han utilizado una cantidad infernal de llantas que es una cosa peligrosísima, ¿no? Para el medio ambiente, cuando la gente tira la llanta y alguien la quema, eso que va a la atmósfera es tremendo. Y también te digo otra cosa genial, que hoy a la mañana, nosotros estábamos en el programa, Bagó presentó una pintura
que es un mural, ¿no? Tenemos un afiche también. Sí, tenemos ese afiche. Mirá qué cosa hermosa el stand. Pero esto del afiche es notable porque está hecho con pintura que absorbe el dióxido de carbono. ¿Vos te imaginás lo que es? Es un descubrimiento genial. Una pintura que está tomando digamos, lo tóxico que tiene el medio ambiente y lo absorbe. Sí. Y esto es Vago, vamos a Vago, que por los 50 años los laboratorios Vago van a inaugurar un mural que lleva este título, Ecos y Voces de la Naturaleza, del artista Val Colosh, hoy, y vamos a tener nosotros los detalles mañana, vamos a invitar a los amigos de Vago. Sí, esto se hizo hoy, estábamos en programa, por eso no pudimos ir, pero es Muy maravilloso. Bien. Todas las cosas que tengan que ver con el medio ambiente son fantásticas, y acá tenemos a nuestro amigo Mansilla, que crea tierra, ¿no? Es otra cosa increíble, que se puede hacer, y yo digo siempre que tenemos que vender, en Bolivia tenemos que vender piedra y tierras a los países que no la tienen. Por ejemplo, Qatar, que es todo arena, podríamos venderle piedras y tierra. Y vos decís, qué locura vender tierra. No, porque la tierra se vuelve a fabricar, se vuelve a producir. Bueno, ¿vamos a un corte? Vamos al corte, enseguida hablamos de diablos y otros demonios. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alíviate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Proven. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo Continúas viendo Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Estamos con Bonnie and Clyde como cortina porque hoy hablamos de estos grandes personajes, hoy hablamos de literatura. Estoy junto a Edwin Torrico, profesor Edwin Torrico, lo conocemos porque ha sido muchos años profesor en La Paz del Colegio Franco-Boliviano Alcide d'Orbigny y ya jubilado del colegio nos trae un texto que acaba de ser presentado que se llama De demonios, supayas, anchanchos, coyalocos y otras menudencias. Y usted me dirá, ¿es el libro entero o es el título? Es el título, De demonios, ahí está, lo vamos a mostrar más cerca. Este texto está en pañales todavía porque lo acaban de presentar en la Feria del Alto. No lo presentó en la Feria del Alto. En el Automóvil Club, porque yo digo, estuvimos hace poco en la Feria del Libro. Edwin, ¿por qué no se dio una vueltita por ahí? Porque ¿no estuviste por ahí? me faltó el tiempo para presentar la propuesta, porque eso hay que hacerlo con tiempo. Claro, pero yo creo que en una siguiente Feria del Alto, Claro y acá en La Paz hay que también presentarlo en todo el país, por supuesto, y si sale de las fronteras, tanto mejor. Pero en particular en La Paz y en el Alto, y diría también en Oruro, porque Edwin ha nacido en Oruro. ¿Y por qué es importante y por qué estoy haciendo referencia a estos lugares?
porque son de alguna manera la cuna, es este occidente boliviano que ha visto nacer a Edwin Torrico. De hecho, él es orureño y aquí el lugar importa porque sus vivencias, su entorno, los relatos que le han acompañado en la niñez, en la juventud, en su trabajo como profesor, él ha estudiado literatura, idiomas, muy volcado a la sensibilidad del occidente, yo diría de La Paz, Oruro básicamente, que Oruro, Potosí. Oruro, Potosí, ¿por qué? Porque en estos lugares, en estas cunas, potosina, orureña, paceña, tenemos una interpretación muy particular de estos demonios en el país en general, pero creo que Edwin le da un tono particular en estas regiones, los demonios, los supayas, anchanchos, collalocos, es la primera vez que yo escucho esta palabra, y otras menudencias. Hasta aquí llego yo, quiero que Edwin presente su última guaguita, Edwin. La primera, pero no la última. No, yo digo la última después de muchos años de docencia. Exacto. Y de otras guaguitas que has educado y que has llevado por las calles de La Paz. Y esta es otra guaguita, ¿no? Porque sí, tienes una vocación para la enseñanza, ¿no? Sí, después de 37 años de trabajar en el Colegio Franco-Boliviano, decidí dejar la docencia. Con mucha pena por los chicos. Claro, esas son tus guaguitas, las primeras, y esta es otra guaguita. Son esas guaguas, y he visto muchas guaguas que me han traído a sus hijos. Mira. Y dije, antes de que me traigan a los nietos, me voy. Excelente. Y has llevado, y quiero señalarlo también, que este profesor de lengua y literatura ha llevado a los estudiantes jóvenes paceños a conocer su propia ciudad. Has hecho unos circuitos muy interesantes donde me imagino que les has mostrado las esencias paceñas, de donde también vienen estos relatos, ¿no? Sí, precisamente se me hizo evidente en colegio que los chicos no conocían la ciudad de La Paz. Entonces inicié este proyecto más o menos a fines de los 90, 2000, que le llamé a la découverte de La Paz. En el descubrimiento de La Paz, sí, descubriendo La Paz. Descubriendo La Paz. Porque justamente a los chicos los empecé a llevar por lugares que ellos no conocían o que a veces pasaban por estos lugares pero no los veían. Así es. Entonces empezamos a pasar por la plaza del estadio para hablar algo de la cultura tiahuanacota, el mirador de Quiliquili, el casco viejo, la calle Jaén, Plaza Murillo. Dándoles el contexto, seguramente chicos paceños han pasado por ahí, pero no han dimensionado el peso de estos lugares, ¿no? Y explicarles el significado, contarles la historia, hacerles sentir un poco las tradiciones. En alguna ocasión tuvimos la suerte de encontrar a doña Rosa Ríos, que estaba en su tienda. Sí, que murió hace poco, sí, ¿no? Sí, murió lamentablemente. Trabajé con ella también en una obra en un video. Actriz, ella tenía la tienda, fue actriz, pero atendía también su tienda, ¿verdad? Sí, y ahora es un museo, es el Museo Familiar de doña Rosa Ríos. Qué bueno. Sí, y hablé con ella y a los chicos les presenté y les dije, aquí doña Rosa nos va a contar las leyendas de la calle Jaén. Y ella nos contó varias cosas, que los chicos quedaban espantados porque decían, ¿cómo en una calle tan céntrica puede haber esto? Claro, la calle Jaén está llena de historias. Yo creo que ese circuito, y qué bueno que estemos comenzando por esto, porque aquí el profesor Edwin Torrico comienza a contar algo que él ya tenía en ebullición dentro de él, lo comienza a compartir con estas primeras hojitas que son estos estudiantes de colegio y los lleva a las calles paceñas. Más que para explicar, me quedo con la palabra contar, con el verbo contar, a contar todo lo que está circulando y que sigue y construye la identidad, pero no solamente personajes, los lugares, los sabores. Habrán ido a echarle al Merlan un sanduichito, es todo, no son los sabores, los olores, los aromas. Sí, porque esa experiencia luego la ampliamos también a los chicos que hacíamos la correspondencia, chicos que llegan de Francia y los nuestros que van allá. Entonces a estos muchachos que llegaban a descubrir no solo La Paz, sino Bolivia y América del Sur en algunos casos, también los llevamos.
Y algunos se animaban a comer el sándwichito de chorizo de Claro. doña Elvira, que es tan conocido, ¿no? Claro. Y muchos obviamente se llevaban su propia comida. No están habituados a comer en la calle. Qué interesante, ¿no? Pero lo hacíamos siempre Experiencia. en el Mercado Lanza, Claro. en la terraza. Bueno, y los que comieron la pasaron bomba porque disfrutaron muchísimo de la experiencia. La experiencia no solamente es recorrer calles, no solamente es tener la información, es contar las historias. ¿Qué mejor gancho que las historias que se encuentran en una ciudad? Y acá quiero irme a los personajes y no solamente hablar de La Paz. Vamos a hacer un viaje por Oruro, por Potosí. Son personajes que sí están en el territorio nacional, pero que tienen una dimensión particular en estas regiones que el profesor Torrico conoce bien. Estos demonios, estos supayas, anchanchos, hoy son protagonistas de esta otra hojita de este texto. Y quisiera preguntarle al profesor cómo logra esculpir en un texto estas distintas historias y estos distintos personajes que tienen un foco, ¿no? Sí. Bueno, lo primero que hice fue leer muchas historias, Antonio Paredes Candia, Montoya, René Pope, entonces tuve que escoger unas cuantas porque es difícil hacer de todo. Leí las historias, los cuentos creados, las leyendas recopiladas y mi trabajo fue de dramaturgia, convertirlas en piezas teatrales. ¿Por qué? ¿Por qué el teatro es una opción hoy en el mundo de las pantallas, en la dictadura de las redes sociales, de que todo se ve en Netflix? ¿Por qué volver al teatro? Tengo otra formación, tal vez no la sabías. Soy actor, director y formador teatral. Estudié en el desaparecido INMAE, que era el Instituto Nacional de Música y Arte Escénica. A quien le hace un agradecimiento al inicio del libro, ¿no? Exacto, sí, he tenido grandes maestros, doña Mabel Rivera, que era la directora, José Aramayo Pepetus, a quien le hicimos un homenaje también en vida. Tenemos ya la fotografía suya en el Teatro Municipal. Norma Merlo, Los Ramiro grandes. Vargas, sí, grandes maestros. Y más que allá de esto, ¿por qué, Edwin, por qué el teatro? ¿Por qué apostar al teatro hoy? Que estos estudiantes que has estado formando por ejemplo, en el Colegio Franco, pero en otros también, están presos hoy de las pantallas, de sus celulares, de sus tabletas, de sus computadoras, lo quieren mirar todo ahí en la pantalla. ¿Por qué volver al texto, al teatro? ¿Todavía tenemos esperanzas? Sí, desde el momento en que todavía publicamos libros escritos en papel, hay esperanzas. Es distinto leer, estoy afiliado creo a 3 bibliotecas virtuales, nunca he leído un libro completo, pero si me dan uno de estos, lo leo encantado. Es distinto sentir el papel, y pues en el teatro es también distinto estar ahí sentado y ver a los personajes ahí, que están viviendo un universo, una vida totalmente distinta a la que nosotros tenemos acá abajo como espectadores. Lo interpersonal, ¿no? Exacto. Y esa interpretación, ese hecho de crear una vida, un mundo sobre el escenario, que siempre dijimos es un mundo aparte del escenario, son 4 paredes. La 4ª pared es la que nos separa del público. Trabajamos para él, Sí. pero tenemos que vivir con esa realidad, diríamos, que todos nos ven vivir nuestra tragedia, nuestro drama, nuestra comedia. Sí, y en este texto, en este pequeño texto, entran muchas historias, algunas inspiradas, por ejemplo, de algún relato de Pope. Nos acaba de decir el profesor, ha leído muchísimo a Paredes Candia, que ha recopilado leyendas, tradiciones, un seguidor de las huellas de lo popular, y estas historias llegan acá con un hilo conductor que es el diablo, y me gustaría que me muestren las imágenes de los diablos, pero no de los diablos estos, gracias, esto está muy interesante, son estos diablos, lo dice el propio Edwin Torrico, han llegado a estos territorios en las carabelas, estos llegan con todo el imaginario de los españoles, de los europeos, y llegan en un formato religioso, llegan para evangelizarnos,
llegan para transmitirnos este mundo del bien y del mal, pero nosotros lo interpretamos aquí en este territorio de otras maneras. Y por eso hoy Edwin está contando estas historias. Quiero aprovechar y mostrarles un TikTok a ustedes, amigas, amigos, y a Edwin también, para ver si esta joven nos está llevando por buen camino en la interpretación de estos seres demoníacos, de estos diablos. A ver, vamos a compartir este TikTok. El diablo anda suelto en Latinoamérica. Pero bueno, no tanto este tipo de diablos, más como estos. Para entender al diablo como un personaje recurrente en las fiestas populares de Sudamérica y Mesoamérica, hay que remontarnos 500 años atrás, a la llegada de los conquistadores a este continente. En ese momento es la primera vez que llega el concepto de demonio como este ser maligno que vive en el infierno a estas tierras. Y con ello llega la satanización de todo aquello que era ceremonial o ritual para las culturas originarias, bajo la ideología de nosotros los católicos somos los buenos, ustedes idólatras malos. Durante este proceso de aculturación, cuenta la tradición oral que los abuelos se dieron cuenta que lo único a lo que le tenían miedo los españoles era el diablo y por lo tanto se hicieron amigos de él. Y ya con todo esto regresamos al presente, donde el diablo transcultural, transfronterizo, aparece en varios países que padecieron procesos largos de colonización y se manifiesta en diabladas como la de Píllaro y Oruro o en la danza de diablos de Juxtlahuaca. Y si bien cada diablada tiene características y un origen distinto, el diablo se posiciona como un elemento que sataniza al satanizador. Ese que históricamente negó el rostro de la diferencia, ese rostro que ahora, tras una máscara de diablo, cuestiona la supuesta conquista espiritual. Y cuéntame, ¿qué diablos danzantes conoces? Qué lindo, que vivan los diablos. Y esta muchachita pudo haber seguido las clases de Edwin, porque creo que de esto estamos hablando, ¿no? Exacto, justamente en la introducción digo que los barcos o los demonios llegaron en barcos españoles. Llegaron en carabelas, dices exacto, acá en el texto. Y muestro tres facetas. Ese diablo espantoso, que era la maldad por naturaleza, con el que forzaron al indígena a ser creyentes, a ser cristianos, sin darse cuenta que en el corazón los indígenas seguían rindiendo pleitesía a sus deidades. Total. Construían iglesias sobre huacas sagradas. ¿Qué eran las huacas? Las huacas son lugares sagrados en los que el hombre se ponía en contacto con los espíritus de la naturaleza, una especie de totemismo. La huaca de la montaña que permite pasar en los viajes. Si alguna vez viste los choferes de las flotas, camiones, echan alcohol en lo alto, en la cumbre, pidiendo permiso a esta huaca. Y de hecho nos contó Edgar Arandia, un artista, intelectual, antropólogo, que cabalmente donde habían huacas, pues ahí se hacían las iglesias y entonces se combinaba, felices los españoles, que los indios hacían las iglesias. Exacto. Y los indios contentos también porque habían huacas y ahí el sincretismo religioso comienza a adquirir sus formas. Exacto, actuales. Porque el indígena sigue manteniendo muchas de sus imágenes dentro de las imágenes sagradas, como por ejemplo vemos la Virgen de Copacabana. Ahí tenemos a Inti, tenemos a Quilla y tenemos a las Guaraguaras. Ha representado a sus deidades. ¿Dentro del templo? Claro, dentro del cuadro de la Virgen de Copacabana tenemos a la luna, tenemos al sol y las estrellas, que son las Guaraguaras. Y eran deidades menores también del panteón andino. Y eso nos permite consolidar esas creencias, pero muy a la boliviana, que en ese momento ni siquiera había Bolivia, pero se construye el país y esta región en particular sobre eso. En algún momento, creo que del libro o en alguna entrevista que le hace a que le da Edwin a mi colega Jimmy Vázquez, creo que le dice que el diablo es el que está ahí abajo, que me explicó también Edgar Arandia, es asociado a esos seres que vienen de ese mundo, ¿no? El Acapacha, el Alajpacha, son dimensiones de nuestros pueblos originarios que interpretan no como bien y mal, sino como seres de este mundo, de aquel mundo, del mundo de abajo,
que, otra vez, ni buenos ni malos, transitan a lo largo del círculo agrícola, se van moviendo, salen, entran y se asocia, por lo tanto, el diablo occidental a este ser de adentro o estos seres de adentro. Entonces, la combinación no es del diablo malo, no quiero ser como el diablo, es el tío, es esta categorización de seres, ¿no? Que los vas encontrando y los vas ordenando. Sí, hay muchísimos seres, diríamos, demoníacos, ligados a lo que es el Averno, el mismo Cusillo. ¿Qué es el Averno? El Averno, dentro de la tradición europea occidental, el Averno es ese infierno en el que iban a pagar sus pecados los que morían en pecado precisamente. Y uno de los que primero inventa la palabra infierno, pues es Dante Alighieri, en la Divina Comedia. Él categoriza el infierno, hace los círculos, incluso se ve que esto es político, es tan personal que Dante Alighieri coloca en ciertos círculos a enemigos políticos suyos. Excelente. Sí, así para, por ejemplo, hablarnos de la codicia, hay una obra muy linda que le hicimos con el elenco del INMAE, que se llamaba Yanis Kiki. Y Yanis Kiki era precisamente un hombre estafador que engañaba y que tenía ganado su puesto en uno de los círculos del infierno de Dante. Y cómo hoy estos demonios, estos diablos se traducen en estos personajes. Son personajes, estoy hablando del tío en la mina, estoy hablando de los mismos diablos en la diablada, son nuestra interpretación que, retomo otra vez una de las enseñanzas de Edgar Arandia, vienen de esta teatralización, porque el mundo que acababan de descubrir esos españoles no hablaba su lengua, entonces usaban las representaciones, teatralizaciones al final del día, de esto que querían transmitir, de estas evangelizaciones. Entonces ponían en escena los ángeles, los diablos, el bien, el mal, y de estas representaciones, por supuesto, con mucha agua de por medio en el tiempo, viene la diablada, la china supay, y aquí vienen estos supayas, anchanchos. ¿Cómo los diferencias? Supaya viene justamente del genio de la tierra, el que vivía en el interior de la tierra y que protegía a los mineros. Ha habido mineros desde antes de la colonia, porque extraían la plata, el oro para el Inca. Y este Supaya era un genio juguetón, protector. De abajo, un ser de del abajo. interior, igual que el mismo Cusillo, que significa mono en aymara. Eran genios que jugaban con los hombres, interactuaban. Pero cuando el español se entera que de ahí dentro sale un Supaya, hace la traducción inmediata, diablo. Es el diablo. Así que tenemos ahora esa falsa traducción de supay, que es diablo. De hecho, Edgar Arandi una vez me contó que existe una teoría, no se puede verificar, que los españoles, al ver al cuidador de la mina ahí afuera, ¿no es cierto?, a ese supay, le decían al indígena, ¿y quién es este tío? Y el indígena dijo, tío es. Y que de ahí es una hipótesis, vamos, pero puede servir. Y ese es el tío, el diablo, que los españoles adaptan a su manera, a su cosmovisión en ese momento, y en este territorio, en estos territorios, se tiene que mestizar y tenemos que interpretarlos así. Y no necesariamente como los seres del mal, ¿no? Esa muchacha decía, sabían acá los pueblos originarios que si a algo le temían estos españoles era al diablo, le temían al diablo. Entonces había que hacer alianza con el diablo. Exacto. ¿Es así? Utilizamos el mismo demonio que nos trajeron para combatirles. Y esto de tío es muy interesante y es en serio, es una imagen muy cariñosa dentro de la familia. Cuando llega el tío, es el tío el que tiene siempre golosinas en el bolsillo. Y si no tiene hijito, ve a comprar. No le digas nada, es mi sobrino. Entonces, esa imagen de tío que es el que da siempre, el que protege siempre, es la que el indígena captó. Y por eso es que se quedó con la palabra tío. Y justamente el español decía, no, tío,
O para decir tonto decía primo, no seas primo. Ah, mira, estos son los supayas anchanchos. ¿Quiénes son los anchanchos? El anchancho es una criatura que se aparece bajo forma de distintos animales. Puede aparecerse como un pequeño chanchito y a medida que uno se acerca, ese chanchito va creciendo y cambiando la fisonomía y se convierte en un ser espantoso. Entonces, si la persona que lo ve, que se encuentra con este anchancho, puede morir desangrado o volverse loco. Eso está dentro de la tradición. ¿Esa es una leyenda? ¿Tiene una leyenda como origen? Es más que leyenda, es una tradición, porque la leyenda tiene una base verídica, sí, ¿no? Sí. En cambio, es miti la leyenda. Exacto, porque vemos el Illimani y hacemos la leyenda del Illimani. O la leyenda de la papa de Paredes Candia. Sí. Tantas leyendas que en nos cambio, trajo. estos seres no, porque no hay algo que nos puedan mostrar. Pero sí hay tradiciones que nos dicen mi papá ha visto, mi tío ha visto, entonces se acrecienta esa imagen, como la del maligno. Mucho en relato oral, me imagino, ¿no? Por supuesto, el relato oral ha sido muy importante. Tú dices en algún lugar de tu libro también que esto te llega a su vez también oralmente por tu familia, por los relatos de tus ancestros, ¿no? Sí, yo soy originario de Guanuni, un centro minero, pero me crié casi toda mi infancia en Machacamarca, que es un centro ferroviario en Oruro. Y bueno, ahí llegaba el mineral, entonces estábamos siempre en contacto mineros y ferroviarios, y esa imaginación tan rica que creaba seres de todo tipo para asustar a los niños también. Y los anchanchos estaban ahí presentes. Estaban ahí, justamente el ingenio de Machacamarca, donde molían el mineral, estaba a unos 3 kilómetros fuera del pueblo de Machacamarca, centro ferroviario. Entonces mucha gente hacía el camino a bicicleta o a pie. Y muchos de ellos contaban eso, para que la gente no vaya solo por la noche, claro, porque aparecía el anchancho. O te aparece el maligno que podía aparecer dentro de un pequeño remolino que iba creciendo a medida que uno se acercaba y dentro aparecía un sombrero grande y era el maligno, que era como un duende, o que se llevaba a los niños no bautizados. Entonces, antiguamente las abuelitas en la cuna del niño, en la cama del niño, colocaban un chicote, el kimsacharani, claro, un espejo, una con el que nos han dado también, exacto, ¿no? Ahora ya hay psicólogos, antes había kimsacharán. Kimsacharán. Cuando uno se portaba mal. ¿Verdad? Bueno, y están también estos coyalocos. Coyaloco, loco, conocemos el término, coya quiere decir el agujero, se refiere a la mina. Entonces son mineros que perdieron la razón en la mina y que llegaron a morir. Y perdieron la razón por haberse encontrado con el diablo o con algún espíritu de otro minero ya muerto. Dentro de la mina uno puede encontrar justamente personajes que nos llaman para nuestra perdición. Ven por aquí, compañerito. Son términos que utiliza el minero, ¿no? Y un minero perdido lo sigue a este otro minero que lo va guiando y de repente cae en un pozo. Entonces ese ha sido un coyaloco maléfico que quería compañía y ha matado a otro minero. ¿Nos has hablado? Perdón, sí. Dale. O puede haber el coyaloco que ayuda, que él murió en una desgracia, en un derrumbe, y cuando ve a otro minero en apuros, se le aparece igual de lejos y lo conduce hasta sacarlo. Y cuando este minero sale, dice, me ha ayudado aquí el compañerito Pérez. ¿Y dónde está? Estaba aquí conmigo. Y cuando le preguntan cómo era Pérez, él cuenta y le dicen, pero no, Pérez ha muerto hace 10 años en un derrumbe. Y esto es repetitivo en nuestros territorios, diría, en el continente, pero nosotros hablamos con más conocimiento de Bolivia, de no tener esa idea del bien, el mal, esa estructura evangelizadora con la que llegaron los conquistadores. Finalmente no funcionó esta otra o esta mezcla que hemos obtenido de las espiritualidades ya existentes, donde no hay un ser que castiga o un ser malo y el ser bueno. Aquí está el mundo celestial y aquí abajo está el infierno. Nosotros podemos pedir a los seres que vienen de abajo, pueden ser buenos, pueden ser malos, entramos en relaciones en alguna manera ambiguas también, ¿no? Podemos ser amigos de ese diablo que asusta a los españoles, o podemos tener una relación más compleja
con estos seres, ¿no? Precisamente en algunas de las historias mostramos eso, cómo el indígena ya se adueña y banaliza la imagen del demonio. Y ya empieza a jugar con esta imagen. Claro. Se burla también, Se burla. ¿No? Y una de las historias nos habla de un campesino y su esposa que se burlan del demonio, engañándolo. Le piden algo, un beneficio, y a cambio tienen que dar sus almas o finalmente de la niña, pero ellos lo engañan. No voy a contar toda la historia. Hay que comprar el libro y hay que leer el final. Sí, esa es la segunda faceta, en que el indígena ya se adueña de esta imagen y la banaliza. Y la tercera es precisamente la que hemos hablado del tío. Es el benefactor, es el protector del minero y es el al que hasta hoy se le rinde pleitesía. El minero, no importa si es siglo XXI, cuán avanzados estemos en tecnología, entramos al socavón y el minero siente algo. Acá adentro el único que me acompaña es él, el tío. Exacto. Entonces la coca, el cigarrillo, el Y alcohol. tú dices, acá no llega, decía, no sé si lo dijiste a Jimmy Vázquez en la entrevista o en el libro, pero me marcó esa idea de que aquí adentro Dios no llega, aquí abajo Dios no está. Acá nos protege el diablo, y eso me impactó. Y eso es porque lo escuché de un minero en Potosí, justamente una visita que hice, el minero nos decía eso, no, aquí no hay Dios, no hay virgen, no hay santos, el único que está aquí con nosotros es el tío. Y protege, acompaña. Protege, acompaña y es también muy celoso. Se puede enojar también. Claro que sí. ¿Por eso la mujer no entra a la mina? La historia de la Palliri que tenemos aquí de Víctor Montoya nos muestra cómo también es un ser libidinoso. Las Palliri son estas mujeres que trabajan en los alrededores, ¿no? Exacto, de la mina, no entran, trabajan con afuera. El combo. Exacto. Y a ver qué sucederá con esta Palliri, que sí entra en tu historia. Entra en la historia. Y lo bonito de la historia es que termino justamente hablando de la diablada. Excelente. Como termina todo es al diablo narrador, lo visten de diablo de Lucifer, que es la figura central de la diablada, mientras él explica lo que es la diablada de Oruro, el carnaval. Excelente. Muy bien, esto además de otra vez contarnos esta riqueza que tenemos, porque ¿cuál es nuestra riqueza? No es el litio, no es el gas, no es el oro, nuestra riqueza somos nosotros, nuestras identidades, lo que nos contamos, eso es lo más valioso que tenemos. Y Edwin retoma estos relatos, los lleva al teatro y lo hace pensando siempre en públicos jóvenes, en públicos que han estado de tu mano a lo largo de estos años, y hoy que ya es un joven jubilado, dijo, voy a contar estas historias. Gracias por este texto, Edwin, gracias por estar acá también. ¿Dónde lo compramos? Si hemos interesado a alguien que le gusten estas historias, nuestra historia, nuestros demonios, ¿dónde? Bueno, por el momento no tengo un puesto. Aquí, no aquí vamos a vender, pero, entonces, sí, en La Guarida. Puedo decir también, mi hijo tiene una tienda que se llama La Guarida del Goblin, que está a la entrada de Achumani. Es una tienda de juegos interactivos. Perfecto. Entonces ahí también tengo algunos libros, y si no, contactándose conmigo directamente. ¿Podemos dar con el tu teléfono? Gentileza, claro que sí. Sí, acá también nos escriben. Yo voy a sacar mi comisión, pero voy a vender claro con comisión. Sí. Una no, historia mentira, gratis. Mentira. No, algún teléfono, Edwin, claro que teléfono. Sí. Es el 715-21667, Edwin Torrico. Edwin Torrico, y con él directamente este texto que no se ha presentado en la Feria del Alto, pero que irá porque yo me imagino que hay un público alteño, paseño, al que le va a interesar este texto. Me encantó hablar de los diablos, de los supayas, demonios, supayas, anchanchos, coyalocos y otras menudencias. Con esto nos vamos, les doy un endemoniado hasta mañana. Primer plato, Radio Cutipa.
Chicana, Achumani, Chasquipampa.